¿Cómo habitar la Tierra de forma más armoniosa? ¿Debe el mundo occidental reconectarse con la naturaleza para acabar con la crisis ecológica y climática? ¿Es la cosmovisión de los pueblos indígenas de Latinoamérica un modelo para salir de la crisis ambiental? A estas preguntas apremiantes en tiempos de cambio climático y de crisis de la biodiversidad, el antropólogo y filósofo francés y profesor emérito del Collège de France, el Colegio de Francia, Philippe Descola, propone varias respuestas que inspiran la ecología política. Philippe Descola es nuestro invitado hoy en Vida en el Planeta en Radio Francia Internacional. Buenos días. Buenos días. Su libro Más allá de naturaleza y cultura, en el que usted teoriza y compara las diferentes formas que tienen los seres humanos de relacionarse con el medio ambiente y los seres vivos, es una referencia. Y últimamente ha publicado 2 libros de entrevistas en los que afirma que para resolver la crisis ecológica, Occidente tendría que alejarse, salir un poco de esta visión que usted llama naturalista. Vamos a explicar qué significa esto, y que tendríamos que dejar de pensar, por ejemplo, que los seres humanos somos superiores o distintos al medio ambiente, a los animales, los seres vegetales. Philippe Descola, ¿es esta visión binaria entre, por una parte, los humanos y los no humanos, por otra parte, responsable de la triple crisis ecológica? Es en gran parte responsable, sí. Mi proposición es que desde el siglo XVII, cuando se estableció la ontología que llamo naturalista, es decir, esa idea de que los humanos son excepcionales entre los elementos del mundo porque tienen facultades cognitivas y morales especiales. Esta idea vino enfatizándose a lo largo del siglo XVIII y XIX. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que los no humanos convirtiéronse en cosas que podían ser el objeto de una mercantilización. Entonces fue eso una condición que creo es fundamental para la emergencia del capitalismo industrial en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, y entonces no se puede separar, digamos, el concepto de una ontología naturalista de este movimiento de uso que lo que se llamó después recursos naturales, que eran sencillamente ríos, el viento, o animales y plantas que eran concebidos como meros objetos, cosas para explotar. Philippe Descola, su último libro se titula Nous sommes les hôtes de la Terre, en francés. Es un título ambiguo a la hora de traducirlo, porque la palabra hôte en francés tiene 2 sentidos en español. Se puede traducir como huésped. ¿Somos los seres humanos los huéspedes de la Tierra o los anfitriones de la Tierra? Ese es el sentido de huésped, que también existe en francés, ¿no? Hôte y anfitrión. Pero en este caso, ¿por qué huéspedes? Porque esa proposición sale de mi discusión de todos esos procesos recientes en los cuales medios de vida han sido convertidos en sujetos políticos a través del otorgo de una personería jurídica. Estamos como humanos acogidos en este medio de vida y somos huéspedes. Entonces es una buena manera de concebir que no somos los dueños y poseedores de la naturaleza, según la famosa fórmula de Descartes, sino que somos huéspedes, es decir, que es nuestra pertenencia a un medio de vida que fundamenta nuestra existencia social y no el hecho de apropiarse este
mundo, este medio de vida. Y efectivamente es una pequeña revolución jurídica que se está viviendo en muchos países, desde Nueva Zelanda, pasando por Colombia, Ecuador, incluso en Francia o España. Hay ríos, lagunas que están recibiendo una personalidad jurídica, se les otorga derechos jurídicos para defenderlos mejor. ¿Cómo analiza usted esta evolución en el mundo occidental, de que pasamos de un medio ambiente considerados como recurso económico que se puede explotar a finalmente un entorno natural que está siendo pues más valorado y con el que queremos ahora cohabitar más que explotarlo? En Nueva Zelanda, en Colombia con el río Atrato, por ejemplo, y en otros ejemplos, en realidad el medio de vida llega a ser dueño de sí mismo, llega a ser un sujeto político. Es eso que encuentro interesante, un sujeto político obviamente representado por humanos, porque el río Atrato no habla en sí, sino que habla a través de los portavoces que se escogen para hacerlo hablar. Eso es una de las posibilidades. La otra posibilidad es el ejemplo que nos dan las comunidades indígenas en todo el mundo y en particular en esta parte del mundo que conozco un poco mejor, que es América Latina, en donde esas comunidades enfrentadas a la voracidad del capitalismo y en particular del capitalismo extractivista, idean nuevas formas de relacionarse en relación a un territorio que están basadas en parte en la concepción tradicional del territorio, no como un pedazo de tierra de uso exclusivo, pero como un lugar en donde se mezclan diferentes formas de apropiación de humanos y de no humanos. Quiero enfatizar en este caso de que hay una diferencia entre reconocer una personalidad jurídica a un medio de vida y reconocer derechos a la naturaleza, como lo hizo Ecuador y también Bolivia después, en 2008 en Ecuador, 2009 en Bolivia, si me acuerdo bien, en el sentido de que reconocer derechos a la naturaleza es reconocer derechos a una abstracción, porque la naturaleza, aun si se la llama Pachamama, es una abstracción, mientras que reconocer derechos a un medio de vida es reconocer derechos a un medio biofísico con sus ocupantes, ¿no? Que es más fácil de delimitar y de definir con precisión. Y entonces lo que he podido constatar es que tanto en Bolivia como en Ecuador, que conozco bastante bien por haber vivido varios años allá y regresar regularmente al país, no ha tenido consecuencias mayores, ¿no? En términos de protección del medio ambiente. Ha habido algunos casos, obviamente, pero no ha habido cambios fundamentales para las poblaciones indígenas en relación al capitalismo extractivista. Philippe Descola, usted ha estudiado, entonces ha trabajado en Latinoamérica, pero también se interesa en las experiencias políticas que ocurren en Europa. Ha apoyado abiertamente las resistencias ecologistas en Francia, por ejemplo, estas llamadas zonas a defender, las ZAD, unos movimientos locales muy fuertes que han surgido últimamente contra megaproyectos de desarrollo, aeropuertos, autopistas, por ejemplo. ¿Por qué representan estas resistencias, según usted, una posible respuesta precisamente a la crisis ecológica? Me pareció muy interesante porque si uno compara esos procesos con lo que sucede con las poblaciones indígenas, los militantes de esas zonas a defender, de todos esos territorios alternativos, no fueron educados en una comunidad indígena y entonces
todas esas ideas de relación estrecha, íntima, armoniosa con el medio ambiente, no las recibieron así a través de la educación, sino que inventaron formas específicas de relacionarse con un territorio, primero para defenderlo contra megaproyectos destructivos y después para habitar este territorio en una forma no destructiva y a través de una profunda identificación con los no humanos del territorio. Todos esos jóvenes y menos jóvenes han descubierto por sí mismos formas distintas de habitar un territorio en donde rechazan la propiedad privada, rechazan la explotación, la destrucción del medio ambiente y han desarrollado formas de trabajo en común, de producción no mercantil, de democracia participativa intensa, y me parece que es una forma de ejemplaridad y una buena noticia para el futuro. Y que genera también interés para el antropólogo, que es usted el antropólogo de la naturaleza. También fue usted discípulo de Claude Lévi-Strauss y ha sido muy marcado por sus años de trabajo etnográfico en Sudamérica. Estuvo 3 años con el pueblo Achuar en la Amazonía ecuatoriana. Philippe Descola, ¿por qué esta experiencia constituyó una inflexión en su trabajo de antropólogo, en su filosofía? Porque yo fui a los Achuar para estudiar la forma en que ellos, eso lo formulaba en esos términos, socializan la naturaleza. Y cuando estuve algún tiempo allá, haciendo los trabajos de etnoecología que se hace para tratar de entender este tipo de cosas que me interesaba, me di cuenta cuando empecé a entender y a hablar un poco el idioma achuar, que fue después de algunos meses, me di cuenta que este concepto de naturaleza no tenía ninguna vigencia para los achuar, porque ellos concebían a las plantas, a los animales, a los espíritus como socios, como personas no humanas, pero socios con los cuales se podía interactuar cotidianamente a través de plegarias mágicas que se podía cantar al alma de esos interlocutores, a través de las relaciones en los sueños y las visitas de los no humanos en los sueños con los cuales se podía conversar, etc. Y entonces, dándome cuenta de eso, cuando regresé, que hice mi doctorado, me fijé de cierto modo un programa intelectual para toda mi carrera, que era de entender las distintas formas en las cuales los humanos conciben continuidades y discontinuidades entre humanos y no humanos a través de formas distintas de la que para nosotros era la única posible, es decir, la interacción entre naturaleza y cultura, que fue una concepción que, como lo dije, salió del naturalismo. La dimensión de la cultura se estableció después, en el siglo XIX, con la invención de la cultura como una capacidad colectiva de los humanos de transformarse a través de la transformación de la naturaleza. Y me di cuenta que este modelo de la relación entre naturaleza y cultura era una cosa propiamente occidental. Yo, en forma muy así con naivete, ya me falla el término en castellano. Ingenuidad. Ingenuidad, sí. Yo pensaba que era una cosa universal, porque yo me formé como filósofo
y fue alumno de Lévi-Strauss, para quien la distinción entre naturaleza y cultura desempeña un papel importante en la obra, ¿no? Y entonces para mí era obvio que era una cosa universal. Cuando me di cuenta que no era una cosa universal, empecé a estudiar, no directamente, sino a través de la antropología comparativa, todas las otras formas posibles que existen de interactuar entre humanos y no humanos que no sean a través de este modelo supuestamente universal de la relación entre naturaleza y cultura. Usted cuenta que después de su larga estancia en territorio achuar, a su regreso a Francia, se dio cuenta de la violencia del mundo occidental. ¿Cómo esta experiencia en Ecuador modificó su visión de nuestra sociedad de consumo, la sociedad occidental? Bueno, antes de irme a los Achuar, yo había tenido una trayectoria de militante, ¿no? Okay. Y entonces había leído a Marx, había leído a Lenin, había leído a Trotsky, y yo sabía las cosas básicas de lo que es la explotación capitalista. Pero como persona nunca me encontré en una posición de ser explotado, de dominado. Venía de una familia de la burguesía parisiana y nunca sufrí en mi persona, digamos, de la explotación capitalista directa. Después viví 3 años con gente que no tenían trabajo asalariado, donde no existía la moneda, que no hacían una producción de valores de intercambio, en un mundo en el cual no había diferencias de estatuto económico o político. Y después de haberme, de cierto modo, acostumbrado a esta forma de vivir, regresé a Francia y vi inmediatamente todo lo que sabía, por supuesto, anteriormente, es decir, lo que, por ejemplo, Marx llama el fetichismo de la mercancía, es decir, el hecho de que, de cierto modo, los humanos se convierten en mercancías a través de sus interacciones e intercambios de mercancías, y eso me cogió en una forma brutal, ¿no? Por el contraste, porque yo miraba a mi propia sociedad con los ojos de los Achuar, por haber compartido su vida por algún tiempo. Su vida me parecía normal, no una cosa para estudiar, pero una forma de vivir que yo había compartido varios años y que me parecía normal. Evidentemente algunos de los valores de los Achuar, por lo menos, me servían de compás para poder mirar a mi propia sociedad. Y desde este momento eso me enseñó una especie de revuelta que todavía no está apagada. Usted que ha tenido el privilegio de poder estudiar y viajar en numerosas comunidades humanas en varios continentes, algo que me llamó la atención en sus libros es que observa que, sin embargo, aunque varía la relación con la naturaleza, hay un elemento constante en las sociedades que ha podido observar, que es el patriarcado, la dominación masculina. Sí. ¿Cómo es posible esto? Creo que hay varias explicaciones de la dominación masculina. No voy a entrar en los detalles de la teoría de la dominación masculina. Lo que comparto es la perspectiva de una antropóloga que fue muy importante en Francia, Françoise Héritier, y que desarrolló toda una serie de trabajos sobre esa temática, es decir, que es universal, pero que no es ineluctable, en el sentido de que es universal, pero hay formas de combatirlo. Y obviamente eso es lo que se ha tratado de hacer a través de los
un centenar de años, digamos. De movimientos feministas. De los movimientos feministas, ¿no? Y entonces el patriarcado, no sé si es el mejor término para designar eso, sino la dominación masculina, ¿no? Entre los Achuar se notaba a través del hecho de que los hombres eran los que manejaban la política exterior, es decir, todas las relaciones con el exterior, es decir, el exterior de la casa, porque era una sociedad que no tenía una jerarquía política interna, no existían jefes, etcétera. Cada dueño de casa era su propio dueño político, diríamos. Y entonces la relación con el exterior estaba mediatizada por los hombres. Eso no significaba que las mujeres no tenían una gran capacidad de actuación dentro de la casa, pero esa división, digamos, o por lo menos esa dominación de los hombres sobre ciertos sectores de la vida pública era obvia. Y eso es una cosa común. No podemos saber exactamente cómo era en el Paleolítico europeo, que ha sido muy estudiado tanto a través de la arqueología como de las imágenes en las cuevas, pero se supone que existía también este tipo de dominación. Pero nuevamente digo que existe, pero que hay maneras de luchar contra eso y podemos tal vez vislumbrar un tiempo, el de mis nietas, por ejemplo, en el cual habrá, si no completamente desaparecido, pero en gran parte eliminado, digamos, ese problema de la dominación masculina. Una última pregunta, porque nos quedan 2 minutos. Philippe Descola, en varios países del mundo, dirigentes neoconservadores, climatoescépticos, que defienden el extractivismo, las energías fósiles, llegan al poder. En Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, por ejemplo. Europa vive un retroceso en materia de normas de protección ambientales. A pesar de ello, usted se dice optimista. ¿Por qué? A mí me gusta la fórmula clásica de Gramsci, ¿no? El optimismo de la voluntad y el pesimismo de la lucidez. Optimista en el sentido de que la violencia de este backlash, ¿no? Que usted mencionó, me parece una reacción a la toma de conciencia por parte de los representantes, los más obscurantistas, digamos, del capitalismo, de que hay una lucha y que esa lucha tal vez la están perdiendo. Por eso esa reacción, que parece excesiva en muchos aspectos, me parece que es un testimonio, una señal de que posiblemente las cosas se están cambiando porque el enemigo despliega toda su fuerza para contrarrestar un movimiento que posiblemente sabe que no se va a parar. Muchas gracias por esta entrevista, Philippe Descola, y por esta palabra optimista para concluir esta entrevista. Gracias por la invitación.